Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 11 de febrero de 2020. Apocalipsis para niños, estamos en el devocional número 42 de esta serie con la enseñanza a la iglesia que Dios anhela. Es el devocional número 6 de esta enseñanza basado en Apocalipsis 3, 14 al 22. Ya dijimos que la iglesia es un instrumento de Dios para bendecirnos. Es el rebaño donde tenemos identidad, protección, auxilio, enseñanza, entre muchas otras bendiciones. Pero por eso es que el Señor le interesa que su iglesia esté sana, libre de contaminación del mundo y llena de fe. Además, la iglesia tiene una misión, compartir con todo el mundo el Evangelio, así que debe conocer su mensaje y vivirlo primero para poder compartirlo. Leamos el pasaje completo otra vez y reflexionemos en la enseñanza que nos da. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 14 al 22. El Señor en el mensaje a esta iglesia finalmente se presenta como el principio de la creación, es decir, como el origen de todo lo creado, como el autor de todo cuanto existe. De esta manera no cabe ni la menor duda de la autoridad con la que la carta fue escrita, fue enviada también, por supuesto, por este que es el principio de la creación. Razón por la cual la iglesia debe recibirla con actitud de sometimiento. Si analizamos los reproches, que es lo que hemos estado haciendo, también sabremos de los anhelos del Señor para su iglesia. Así es que veamos un reproche más y un anhelo más del Señor. Dios anhela una iglesia victoriosa. Definitivamente la Odisea contaba con una congregación de creyentes mediocres. Recuerdan que hemos dicho eso. Tal vez no eran del todo fracasados, pero no eran triunfadores. Ya vimos que eran tibios, es decir, inútiles o sin fruto. Es por eso que el Señor les insta a vencer y a recibir la victoria. Y la victoria consistía en la experiencia de sentarse con Él en el trono. La idea es muy clara: sentarse con Él en el trono tiene un sentido de autoridad, de realeza, de honor, de victoria. El Señor anhela una iglesia que pueda sentarse con Él en el podium de los triunfadores, es decir, anhela una iglesia victoriosa. Al igual que en un estadio de fútbol hay diferentes lugares donde uno se puede sentar para ver el partido, y cada uno de esos diferentes lugares tiene diferentes costos y diferentes condiciones de prestigio. Así en la vida podemos vivirla, también la vida, de diferentes maneras, desde diferentes plataformas, y una de ellas es la plataforma de los vencedores. Ahora bien, si nos preguntamos qué era vencer para los cristianos de la Odisea, Él les dice: al que venciere. ¿Qué significará vencer para ellos, los cristianos de la Odisea? Porque si descubrimos eso, creo que también podemos descubrir qué significa para nosotros vencer. Podemos vencer, y me parece que en el caso de la Odisea tenía que ver con cambiar, dejarse transformar, es decir, vencer y superar esos reproches, esas razones, más bien las razones por las que hubo el reproche, por las que hubo la condenación. Y podríamos enlistar 5 cosas hasta ahorita. Ser útiles en lugar de tibios, porque recuerden, el agua fría era útil para una cosa, el agua termal o caliente era útil para otra cosa, pero el agua tibia no era ni siquiera agradable a la boca, por aquello de vomitarla de la boca. Ser útiles en lugar de ser inútiles o tibios. Ser humildes y buscar ser ricos espiritualmente en lugar de confiar en las riquezas materiales. Ser sabios y obedecer a Dios en lo que Él nos demanda. Ser perfectibles y experimentar transformación. Ser una comunidad con las puertas abiertas al Señor. Estas cosas es lo que les ha dicho el Señor a esta iglesia. Y me parece que entonces vencer tiene que ver con eso, superar esos errores por los que fue
disciplinada o exhortada, es decir, el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea sus errores, fue confrontada con sus errores. Pues superar la razón de esa confrontación sería vencer. Esta es la victoria de la que habla el pasaje. Y al superar estas cosas que provocaron la reprimenda, los cristianos en lo individual y la comunidad de fe completa podrían sentarse con el Señor en la silla de los triunfadores. ¿Por qué? Porque justamente triunfaron, porque justamente superaron esas cosas por las que fue reprendida. Sentémonos con Dios en la victoria, en la experiencia de la fe victoriosa. Como en todas las cartas, al final el Señor hace una demanda. En todas las cartas hizo la misma demanda. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos presenta un mensaje final. Dios anhela una iglesia sensible. Esta frase se repite en todas las iglesias. El que tiene oído, oiga. Porque Dios anhela que su iglesia sea atenta, sensible, que escuche su voz y la obedezca. Alguien dijo que Dios debe querer que hablemos poco y que escuchemos mucho, puesto que nos dio 2 oídos y una sola boca. Y a esta iglesia le dice el que oye. Es un llamado a los que oyen, a los que ponen atención. El que tiene oídos, oiga, dice. Esta es una exhortación a ser una iglesia que anhela la palabra de Dios. A ser una iglesia que anhela aprender, crecer, desarrollarse. Así que dejemos los errores que se mencionan en esta carta a la Odisea, dejemos los vicios y crezcamos obedeciendo al Señor, oyendo su voz. No dejemos de buscar a Dios en la proclamación de su verdad. Dejémosle hablarnos, atendamos a sus demandas y seamos la iglesia de los anhelos del Señor. Esta es la última iglesia que abordaremos, son las 7 en total. El día de mañana compartiré con ustedes algunas otras cosas que tienen que ver con la interpretación de las iglesias en sentido global, pero por ahora quedémonos con estas 2 enseñanzas. Dios anhela una iglesia victoriosa, es decir, que supera sus deficiencias, y Dios anhela una iglesia sensible. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros que somos la iglesia, porque recuerde, la iglesia no es el edificio, ni son solo los pastores y líderes, ni son cierto grupo de personas. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y le entregamos nuestra vida. Formamos parte de una comunidad de fe, pero somos la iglesia misma, somos la comunidad nosotros. Y la demanda de Dios es que seamos sensibles y que seamos una iglesia en victoria. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.